Quedamos conmigo la última vez. Bueno, perfecto. A ver, compartir. Ahí está. Ok. Bueno, nosotros estuvimos en la tabla 3. Yo les estuve mostrando un poco una técnica de poder utilizar un gráfico simple con una tabla dinámica. Eso fue lo último que vimos. En realidad, lo que pedía la tabla 3 era ver un poco el tema de grupos, cómo se agrupan datos de una tabla Profe, dinámica. Sí, sí. eh, que Dayana nos confirme si dimos, porque creo que o nos quedamos hasta aquí, no me acuerdo muy bien. Espera que un ratito. Dayana, no sé si copiaste lo que dijo Eli. Si podés, por favor, escribirnos un ratito ahí en el chat. Hasta ahí quedamos, dice. Bueno, perfecto. Excelente. Sí, yo también recuerdo que hasta ahí hicimos. Yo estoy repasando nomás verbalmente para que ustedes más o menos recuerden. Entonces, esa tabla que tiene esos 4 datos, 4 nombres, son grupos que nosotros creamos de cero. Y la idea era ver un poco, uno, cómo se procede para crear grupos, para qué me serviría tener grupos y a partir de ahí ver un poco que a veces cuando se quiere acompañar una tabla dinámica con un gráfico, esos gráficos pueden ser dinámicos o no dinámicos en función a cómo ustedes estructuraron su información. ¿Por qué uno utilizaría un gráfico no dinámico con una tabla dinámica? Cuando a veces se quiere hacer énfasis en ciertos datos, no en todo lo que se está mostrando en la tabla dinámica. Entonces uno va complementando con gráficos no dinámicos, pero hay una técnica para poder hacerlo y eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. En realidad ahora ya se puede poner en el color de pestaña como realizado, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a la tabla dinámica 4. Entonces este y el de la derecha ya está hecho. No sé si pedía algún color o algo así a la tabla, pero podemos mirar nomás. No, hasta ahí nomás, hasta el punto 5 hasta el nombre de los grupos. Bien, entonces vamos a cambiarle el color y vamos a pasar ahora a realizar la tabla dinámica 4. En la tabla dinámica 4, y ahí ya depende si querés seguir compartiendo Helio, querés pasarle la posta a Dayana para hacer con ella. Ya depende de ustedes nomás, siempre y cuando Dayana pueda compartir su pantalla. ¿Qué Cuestión dice de... Dai? Porque realmente no sé, depende de ella. Por eso, Porque entonces, la última vez fue compartir yo. sí, dale, ya, ella puede, dice, bueno, y deja un ratito de Ah, bueno. compartir Eli, entonces le vamos a dar la opción también a ella para poder eh, ver un poco qué de nuevo vamos a hacer hoy. Hoy en realidad, en ese ejercicio número 4 de tabla dinámica, también nos va a pedir que carguemos una tabla dinámica y que hagamos grupos, pero este grupo va a ser diferente porque cuando se trabaja con fechas, la información es diferente. Entonces, bueno, empezando que quiere que dejemos la tabla en la celda J2, quiero que te posiciones primero en la celda J2, Dayana, y a partir de ahí vamos a arrancar. No es 2, discúlpame, J12. Yo te dije mal, J12. Ahí sí. Perfecto. Entonces en esa celda va a estar la tabla dinámica. A lo mejor si ese dibujo molesta se puede borrar nomás. Bien, entonces a partir de ahí lanzamos. Entonces va a ser insertar para poder cargar en esa celda la tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica. En ese momento tenemos que ir a hacer la selección. Ojo que hasta acá, y lo que todavía no les mostré, es que cuando una base de datos no tiene formato de tabla, el rango siempre es desde una celda hasta otra celda. Selecciona un poco desde fecha un ratito, Dayana, por favor. Desde fecha, entonces ahí podemos ver que aparece el nombre de la hoja, que es Tabdin 4, luego la celda de inicio de la selección, que es A10 con la referencia absoluta, los dos símbolos de dólar. Y cuando ella selecciona más celdas, sale el otro rango, digamos, después del dos puntos, para poder entender que es un rango de datos, como se conoce en Excel ahora. ¿Cuándo sería diferente? Y sería diferente cuando yo tengo esa base de datos en un formato de tabla. Entonces, a propósito, para que ustedes puedan seguir esto, viendo que se puede hacer tanto en formatos de tabla como en formatos de rango de datos, vamos a darle escape un ratito, Dayana. Escape, cancelar. Y a propósito, vamos a seleccionar la base de datos y le vamos a convertir a tabla primero.
Entonces, desde fecha, control shift, flechita a la derecha, flechita abajo, y nos vamos hasta el botón de tabla que está también ahí en insertar, pero contando izquierda a derecha es el tercero. Entonces, al hacer un clic, él me consulta si tienen encabezado, yo le voy a decir que sí. Al decirle que sí, o al darle a aceptar, él va a transformar este rango de datos en un formato de tabla. Y el formato de tabla, nosotros no sé un poco si ya hablamos de esto o no, era que cuando los encabezados se pierden, porque yo me voy más para abajo, esos encabezados que ahora se ven en la fila 10 van a ponerse en vez de las letras de la A hasta la G. Entonces, quisiera ver un poco, Dayana, si te puede, ahí, están más pensando, ¿verdad? Entonces quiero que, como siempre te digo, pases un ratito a un programa diferente y vuelvas a entrar a Excel. A lo mejor ahí suele recuperar un rato cuando tenemos esta visualización de que como que se queda colgado, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí te escucho, profe, Bueno, pero bueno. Se colgó nomás, está, ¿verdad? Se colgó nomás. te colgó todo. Bueno, 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 bueno. Mientras que reacciona, acá lo que tenemos que entender nomás es que puede que se dé el caso en donde ustedes estén trabajando en planillas, donde no se maneja el concepto de tabla, entonces la selección de la información va a poder pasarse a tabla dinámica, pero yo voy a tener que hacer la selección completa siempre de los datos para que se pueda analizar en tabla dinámica. Sin embargo, cuando tengo formatos de tabla en mis planillas, que son esta como ejemplo, ¿verdad? Yo simplemente tengo que estar posicionado en una celda de esa tabla y al darle a insertar, él ya va a tomar todos los datos de la tabla, ¿sí? En este caso en particular, la idea de pedir primero que nos posicionemos en J2 es simplemente para entender nomás que también podemos no estar seleccionando la información, sino la posición donde queremos a la tabla dinámica para que en el momento de hacerle la opción de insertar, por lo tanto quiero que te vayas otra vez hasta insertar, posicionándote en J12 perfecto, y ahí le damos tabla dinámica. Solamente que ahora va a cambiar, que ya no es un rango, sino que es una tabla. Esa tabla tiene un nombre, evidentemente nosotros no le cambiamos el nombre, pues no importa. Entonces, al seleccionar, entonces si te vas ahora a ponerte en fecha, por ejemplo, y volvés a presionar Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo, en vez de salir ese rango de datos que salía, ahora tiene que salir el nombre de una tabla. Y el nombre de una tabla, dale más, Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo, y ahí ya sale el nombre, ¿sí? Entonces, él, como vinimos seguramente ya a lo largo de la clase, de las otras clases, insertando formatos de tabla, ya encontró algunos números de tabla, tabla uno, tabla 2, tabla 3. Por eso a esta nueva le llama tabla 4, porque sí, esa secuencia numérica nomás por defecto, ¿sí? Bien, y una vez que ya tenemos el nombre tabla 4 y no un rango de celdas con símbolos de dólar, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces al darle enter o clic ahí a la derecha en el botoncito con la flechita azul, él tendría que mostrarnos los siguientes datos. Primero, la hoja de cálculo existente en la ubicación tabla dinámica 4, que es el nombre de nuestra hoja, en la celda J12, que nos pide el ejercicio con referencias absolutas, símbolos de dólar, le damos a aceptar. Al darle a aceptar, entonces nosotros vamos a ver la tabla dinámica vacía en la celda J12 en adelante, siempre empieza en esa celda y corre hacia la izquierda y hacia abajo. Al menos el diseño de la tabla dinámica vacía la vemos ahí. Lo normal es que aparezcan la lista de campos a la derecha. Como estamos muy a la derecha en la visualización, a lo mejor en el momento de aparecer la lista de campos le tapa a la tabla dinámica. Eso también suele ocurrir. Entonces es cuestión de movernos como para poder ir viendo correctamente la tabla en el lugar que corresponda, ¿sí? Sí, se colgó otra vez, pero no importa, le vamos a esperar más. Sabemos lo que en tu máquina suele tardar un poquitito más. Yo te pido siempre que pases a otro programa y que vuelvas. A lo mejor así el delay es más rápido, ¿sí? Pero probar nomás a ver si funciona, ¿sí? Eso, entonces ahí ya recuperamos para no esperar a que reaccione solo, digamos. Es tipo como que le forzamos nosotros a que haga más rápido lo que tenga que hacer. Bueno, entonces a partir de ahí el punto uno está listo, el punto 2
pide que se nombre la tabla dinámica, y ojo que el nombre de la tabla dinámica es algo, un concepto totalmente diferente a la hoja, que es la pestaña, a la tabla que ya habíamos visto que se llama tabla 4 y a lo que tiene que ver con el nombre de la tabla. Entonces, veíamos que en analizar, y en el primer botón, allá a la izquierda, en el botón de tabla dinámica, tenemos la opción de poder nombrarle a la tabla como nos pidió. Creo que nos pidió T4, ¿verdad? Sí. Siempre Enter para confirmar la carga. Una vez que le damos Enter, entonces eso ya está. El punto 2 está listo. Ahora nos vamos por el punto 3, que la información de la tabla puede verse por fecha en fila. Entonces, si bien ya tildaste localidad, eh, puedes tildar nomás. Siempre hace esa consulta cuando la tabla va a cambiar de tamaño. Entonces le decimos nomás que sí. ¿Qué pasaría si le hubiésemos dicho que no? Él va a adaptar el cambio, pero no lo va a mostrar, digamos, ¿verdad? Hasta que nosotros no vayamos a darle a actualizar. Esas serían dos opciones diferentes, si le doy sí o si le doy no. Bueno, nos vamos un ratito a mirar tu tabla. En tu tabla tiene que verse las fechas, la localidad, no sé por qué está tildado, no sé si se tildó sin querer. Deja de tildar nomás localidad y tildarle monto, porque monto sí necesitamos ver para que podamos continuar. Así cuando siempre se te cuelga, trata de volver a pasar otra vez a otro programa para que pueda reaccionar de vuelta más rápido, ¿sí? Bueno, ¿qué me falta? Quiero ir a mirar la tabla dinámica. Hasta acá yo estoy viendo solamente la base de datos. Entonces ahí hacia la derecha tendríamos que ir a ver un poco. Un ratito voy a hacerle callar a estos niños que están gritando. Profe, se colgó todo. Ya cambié de programa, no sé qué le sale a ustedes. Está en el correo ahora. El profe se fue un ratito de ahí. Junto a... Cierto. Hola, hola, ¿qué Cierto, sí. pasó? ¿Qué pasó? No, disculpen, Ah, disculpen, acá no me estaban gritando y escuchaba más el grito de ellos que lo que yo les decía a ustedes. Eh, no, que se me colgó todo otra vez y ya ok, cambié ok, ok. de... Ah, y sigue colgado. Bueno, no importa, no pasa nada. sí. Cuando Ah, reaccione nomás, quiero que te vayas dale. hacia tu derecha, como para mirar la tabla dinámica, porque así, mirando solamente la lista de campos, lo que se ve es que se tilda fecha, que se tilda localidad, pero no se tilda monto. Entonces, lo que no tiene que estar tildado es localidad, sí monto, y una vez que esté todo tildado, vamos a mirar la tabla dinámica. La tabla dinámica normalmente, en este caso, si en la base de datos tengo una columna con fecha corta, él tendría que mostrarme si son las últimas versiones de Excel, grupos por año y por trimestre, ¿sí? O sea, año, trimestre y meses creo que suele mostrar por defecto. En versiones anteriores al 2010 o al 2013 suelen aparecer los datos directamente así visible con fecha corta. Entonces va a depender un poco cómo o qué versión tengamos en nuestra máquina para que eso se visualice de esa forma o no. Intenta un poco otra vez hacer ese cambio de programa un ratito, Dayana. Ya hice, profe. Ahora No otra sé por vez, qué. ahora otra vez. Sí, me sale que mi función de compartir pantalla está en pausa. Y ya le doy play y no ¿Para qué? reacciona. Bueno, Ahí está. y... ahí está. Ya. Ok, dale nomás. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a Dale nomás guardar aceptar. este Bueno. y voy a cerrar el programa de Excel completo. Bueno. No hay problema, hace nomás. Dame que un segundo, voy a dejar de compartir. Voy a cerrar todo. Ok. Vamos a cerrar.
Ahí ya está. Eso. Y ahora quiero que te vayas hacia tu tabla dinámica a ver si aparece un poco en pantalla. De lujo. Bueno, a eso me refería cuando decía que al tildar fecha se tendría que estar viendo, digamos, en algunos casos grupos de fecha, en otros casos la fecha así tal cual se ve en la base de datos. En este caso se ve grupos por año, ¿sí? Tildar nomás monto, allá arriba, debajo de localidad dice monto, eso. Cambiarle nomás el formato de número, porque como siempre sale en formato de fecha larga y ese no es el formato que queremos ver. Entonces, al pasarle a formato de... Muy bien, excelente. Ahí tenemos los importes, pero acá quiero nomás que se entienda que ese grupo es por defecto. Por lo tanto, si no tengo una de las nuevas versiones, esto se vería de la siguiente forma. Quiero que hagas un clic derecho en cualquiera de los años 1960, 74 o 2017. Y al hacer clic derecho salen las opciones de las cuales quiero que selecciones desagrupar. Al darle desagrupar, él tendría que mostrar cómo se tendría que ver originalmente, ¿sí? O sea, sin el cambio de grupos por defecto. En este caso vemos a las fechas en formato de fecha corta, pero acá hay que decir lo siguiente, o sea, la base de datos es una base de datos que evidentemente es ficticia, es solamente para ejemplos, por lo tanto no tiene un histórico correlativo. Vamos a suponer que yo estoy en la empresa y digo, bueno, quiero hacer un análisis y cada una en su área, digamos, ¿verdad? La información de la empresa del año pasado y quiero compararla con respecto a este año. Entonces, lo normal es hacer análisis de este tipo de casos, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto ahora en el ejercicio, vamos a tener que hacer una modificación en la base de datos. Quiero que nos vayamos un ratito a la columna A de nuestra base de datos y vamos a hacer un cambio. ¿Qué cambio vamos a hacer? En esa celda vamos a escribir 1 de enero de, a ver, 2019, ¿sí? 1 de enero del 2019. Eso. Y al darle enter va a salir la fecha, pero nos posicionamos otra vez en esa fecha y en la esquina inferior derecha, donde está el cuadradito, vamos a hacerle doble clic para que ocurra el efecto del relleno. Si bien Excel rellena fechas de a un día en adelante, yo voy a pedir en el botón que quedó allá abajo, cerca del nombre de Tabdin 4, voy a entrar en las opciones de relleno y ahí voy a encontrar una opción llamada rellenar meses. Al darle rellenar meses, lo que va a ocurrir es que el relleno de a un día cambió de a un mes. Y voy a ir viendo que hay valores o informaciones de todos los meses desde enero del 2019 hasta, y probablemente va a ser 2023 más o menos. Pero ese dato hizo que cambie la información de fechas de mi base de datos. Por lo tanto, esos son los datos que ahora se tienen que ver en la tabla dinámica. Nosotros ya sabemos que para ver los cambios en la tabla dinámica, sí o sí tenemos que actualizar. Por lo tanto, tenemos que irnos hasta la tabla, darle un clic derecho y actualizar, o irnos a, creo que era en analizar, también estaba el botón de actualizar. Cualquiera de las dos opciones tendría que actualizarme. Él me advierte que va a haber un cambio en el tamaño de la información y evidentemente eso es lo que ocurre porque hay más fechas, hay más años que antes, ¿sí? Entonces lo que ahora vamos a hacer es proceder a lo que pide el punto 3, creo que es. No sé si nos vamos un ratito a mirar en las instrucciones, ahí arriba de la base de datos, decía que el punto 3 ya está. El punto 4, agrupar por fecha en años y meses. Bueno, aquí vamos a proceder a hacer lo siguiente. Antes de hacer el punto 4, quiero que añadamos, o quiero que sí, añadamos, ¿qué se dice? Sí, creo que sí. Creo que incorporemos un gráfico dinámico de líneas. ¿Por qué de líneas? Porque yo les decía que el gráfico de líneas es aquel que está preparado para poder usar cuando la información tiene fechas. Entonces, ahora quiero que insertemos un gráfico dinámico de líneas. Entonces nos vamos, puede ser o en insertar, que ya tiene, digamos, la información ahí del gráfico de líneas. Vamos a entrar en ese botón y ahí vamos a buscar al que corresponda a, contando de izquierda a derecha sería el cuarto, ¿sí? De izquierda a derecha es el cuarto, el que tiene marcadores. El tema de tener o no tener marcadores ya es una cuestión particular, ¿sí? O sea, a mí nomás me hace más
en la visualización porque puedo ver en la línea que se dibuja cuál es el punto donde yo tengo que observar ocurrió, o donde está el importe, digamos, ¿verdad? Bueno, aquí lo particular de este gráfico es que él sí o sí me genera una línea de tiempo y esa línea de tiempo es la que va marcando con unos marcadores, digamos, cuáles son los importes que se dieron en esa línea de tiempo. Parece nomás una sierra, digamos, ¿verdad? Pero porque mis datos son ficticios. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando la información está dispuesta de esta forma, yo voy a ver siempre una línea de tiempo. Pero en empresa, lo que tradicionalmente se hace es poder contrastar varios ciclos económicos en un solo gráfico con diferentes curvas. Entonces, ahora, ¿cómo puedo lograr eso? Y eso es lo que vamos a empezar a ver transformando la información. Primero, me voy a posicionar en la tabla dinámica. Voy a hacer un clic derecho en una de las fechas, no importa en cuál. Al hacer clic derecho, me va a volver a aparecer la opción de agrupar. Ahí le voy a dar a agrupar, que está en el medio, ¿sí? Y al darle a agrupar, cuando es fecha, sale, digamos, un panel diferente a la otra opción de grupos que nosotros teníamos. Y acá tengo la opción de poder seleccionar lo que quiero agrupar. En este caso van a ser años y meses, que es lo que me pide el ejercicio. Por lo tanto, le voy a dar a aceptar. Y en el momento de darle a aceptar, vamos a observar. Él siempre me va a preguntar si quiero que cambie. Le digo que sí. Un pequeño cambio no me ocurrió. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica de esta versión muestra siempre una tabla dinámica compacta. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuántos campos tengamos en el área de fila, todos los títulos lo va a tener a la izquierda en una sola columna y los valores lo va a mostrar a la derecha. Pero eh, con este tipo de tabla, yo puedo ver que sigo viendo una sola línea en el gráfico. Sí, veo más separado ya ahora en el eje de abajo a los años, ¿sí? Y puedo ver cronológicamente que está ordenado desde el 2019 hasta el 2023. Pero lo que tenemos que hacer ahora es ir probando, en realidad, los dos campos del área de fila. Uno de ellos tenemos que pasar a columna. Entonces, probemos qué pasa si años llevamos a columna o fecha llevamos a columna, cualquiera de los dos. En este caso estoy hablando ya de ahí, perfecto. Si años llevamos a columna, quiero que noten que ahora ya no hay una sola línea, sino que hay ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas de colores diferentes, un color para cada año. Podemos observar también que la tabla dinámica modificó la información en cuanto a la visualización. Es como más agradable verlo, digamos, a todos los meses a la izquierda y a todos los años arriba. Ahora, si yo quisiera probar la otra combinación, es decir, años llevar a fila y fecha llevar a columna, puedo hacerlo también para ver si finalmente esa es mejor que esta disposición. Entonces simplemente pruebo, ¿sí? Voy a hacer los cambios, fecha llevo en columna y años llevo en fila. Ahí lo que puedo ver es que en la tabla dinámica los años se ven en fila, los meses se ven en columna, pero acuérdense que nosotros habíamos dicho que aquel que tenía mayor elemento era mejor si se veía en fila y el que tenía menos elementos mejor si se veía en columna. Entonces, siguiendo con ese concepto, sería bueno ver que ahora, por ejemplo, estamos a la inversa porque hay menos años que meses. Entonces, lo ideal hubiese sido que los demás elementos, meses queden nomás en fila y años queden en columna. Pero otra cosa, si miro el gráfico, en el gráfico puedo ver ahora que no tengo más. ¿Cuántos años era? 5 colores de curva, sino que ahora tengo 12 colores de curva. De hecho, en la leyenda del gráfico no se puede luego leer los 12 colores diferentes, ¿sí? Agarra hasta julio nomás, ¿sí? Creo que son 7 los que se ven y los demás valores no se visualizan. Sí se visualizan en el gráfico y en el gráfico parece una telaraña, digamos, que no se distingue correctamente. Entonces, vamos a dejar nomás como hace rato estaba. No sé si quieres darle nomás control Z. Al darle control Z, no sé si una vez ya es suficiente, 2 veces tiene que ser para que eso. Entonces, si bien todavía tengo 5 curvas, yo voy a hacer énfasis en que quiero hacer una comparación de datos históricos con los actuales. Entonces, supongamos nomás, ¿verdad? Siempre es ficticio mi información, que todo lo que sea 2022 y 2023 son
proyecciones, son presupuestos, ¿sí? Y lo que sea 2020 y 2019 son datos históricos realizados ya. Y lo que tengo en el 2021, los que son hasta este mes, es decir, hasta mayo, son realizados y desde junio hasta diciembre son presupuestados, ¿sí? Entonces, para solamente hacer seguimiento de 2 periodos, lo que yo bien puedo hacer acá es hacer un filtro por año, ¿sí? Entonces puedo entrar tanto en el gráfico, hacer el filtro, o en la tabla dinámica. Eso ya depende de cómo ustedes quieran hacerlo. En cualquiera de los dos quiero que entremos. En este caso tiene que ser en el filtro que corresponde a los años, no a los meses, porque a los meses le vamos a ver de enero hasta diciembre, ¿sí? Ahí, perfecto. Entonces ahí que vamos a tildar. Vamos a dejar tildado solamente 2020 y 2021, ¿sí? 20 y 21. Y lo demás vamos a dejarle nomás sin visualizar. Entonces acá lo que yo puedo visualizar es que haciendo un seguimiento visual de los datos que tengo en la tabla dinámica previamente dispuestos de esta manera, yo tengo un gráfico de 2 curvas en donde cada curva tiene un color diferente para poder apreciar mejor. ¿Qué le faltaría a esto? Poder incorporar, por ejemplo, las etiquetas de datos, como para que se puedan visualizar los valores de cada curva, ¿sí? Puede darse el caso más que cuando nosotros visualizamos los valores de cada curva, estos se entreveran, digamos, se molestan, no son claramente legibles, entonces podemos ir haciendo esos ajustes para poder tener un gráfico que se entienda, digamos, ¿verdad? Bueno, quiero que le lleves a tu gráfico un poquitito más al lado de tu tabla dinámica. Si bien la tabla dinámica originalmente tenía más columnas, con estas modificaciones se achicó un poco más, entonces yo puedo jugar un poco con los espacios que dejan esas columnas vacías para poder compactar un poco más la visualización de mis datos. Ya que estamos seleccionando el gráfico, vemos que el signo más que está ahí a la derecha me va a permitir incorporar las etiquetas de datos. Vamos a seleccionar un poco el signo más que está a la derecha de tu gráfico ahí arriba. Ese. Entonces ahí tengo la opción de ingresar en, a ver, etiqueta de datos es lo que yo quiero seleccionar, porque al seleccionar etiqueta de datos yo voy a poder ver que las líneas van a tener números. A lo que voy nomás es que no siempre es agradable desde el principio la visualización de los números, porque a veces aparecen encimados y no se pueden leer. Él en realidad trata de hacer un ajuste, pero a veces no puede con todo, por lo tanto voy a tener que volver yo a tratar de ajustar aquellos números que se encimen, pero si hay alguna forma de hacer que esto se vea todavía más legible, vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que seleccionemos el eje de los importes, ¿sí? El eje de la izquierda donde se ven los valores de los importes en el gráfico, ¿sí? Entonces al seleccionar, vamos a darle un clic derecho y al darle un clic derecho me va a salir una opción, la última, dice dar formato al eje, y al entrar ahí, él me va a mostrar una pantalla, un panel donde yo puedo todavía ajustar un poco más. ¿Qué es lo que voy a ajustar? Quiero que esa barra de desplazamiento que está bien a la derecha la lleves un poco más abajo, por favor, Dayana. Eso. Y ahí, por ejemplo, dice unidades de visualización y aparece ninguna al lado, ¿sí? Vamos a entrar un poco en la que dice ninguna. Creo que tenemos que ir un poquitito más. Eso, ahí está. Ahí está la flechita y vamos a decirle millones, por ejemplo, ¿sí? Al decirle millones, lo que él va a hacer es achicar un poco la escala de números que yo estaba visualizando con todos los ceros y ver, digamos, los millones. Si me parece demasiado ya millones, podría ver qué otra opción tengo. Todavía está visible la opción de millones, entonces puedo entrar en millones, por ejemplo, y ver uno anterior a millones, a ver qué me muestra. Me sale con números nomás, pero no importa, dale un poco y vamos a observar para poder observar qué cambios hace. Entonces, lo que quiero que ustedes capten es que la tabla dinámica no cambia su escala. La tabla dinámica siempre muestra con todos los valores, todos los ceros. Lo que se hace es ajustar el dato del gráfico para que esto aparezca más agradable y sea legible la información, ¿sí? Siempre que yo configure el gráfico, yo voy a tener que entender primero qué es lo que estoy haciendo para después transmitirle a los demás que van a observar esta información. No sé, mi compañero, mi jefe,
no sé, los clientes, los proveedores, los que fuesen, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que aclarar exactamente qué es lo que yo estoy mostrando. En el caso anterior que decía millones, yo entendía que los valores que aparecían ahí eran en millones de guaraníes. Y ese es más el tema en las empresas. En las empresas casi siempre hay muchos ceros, ¿sí? Entonces cuando uno quiere pasar eso a los gráficos, a veces se encuentra en esa situación, digamos, de que tantos ceros no se lee tan bien, digamos. Entonces, estos son los ajustes que uno tendría que poder hacer en su gráfico para que pueda, digamos, verse mejor la información. Dejarle un poco en millones un ratito. Si bien vimos cuál era otro, entonces, los que están en la lista, los que están más para arriba van a ir poniendo más ceros, los que están para abajo van a ir reduciendo en ceros, digamos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que mi eje, que hace rato me salía desde, no sé, no miré bien, digamos, me salía mucho más, ahora me sale desde 1 hasta 5. Entonces él siempre ajusta con respecto a los valores mínimos y máximos de nuestra información para que cada corte, digamos, de segmento pueda, digamos, servir para visualizar esos valores. Y entonces ahora lo que puedo ver es que tenemos las curvas con los valores en el gráfico para poder leer eso. Si todavía queda alguna duda con respecto a qué número es de qué línea, podemos todavía hacer algo más. Vamos a hacer un poco algo un poquitito más que yo suelo modificar en los gráficos. Por ejemplo, a la derecha del gráfico vemos que están la leyenda de los años, ¿sí? 2020 en azul, 2021 en rojo. Yo a eso normalmente le suelo llevar. Si voy a ponerle un título a mi gráfico, directo ya le llevo abajo nomás mi leyenda. Entonces ahí está tildado leyenda en la lista de al lado, es eso. Pero la leyenda tiene otra, una flechita. Si le tildas a la flechita, él te dice en qué lugar vas a ubicarle a la leyenda. Ponerle un poco abajo, eso. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Y luego vamos a hacer lo siguiente. Eh, quiero que selecciones un número de cualquiera de las dos curvas, o la azul o la roja, un número. Hace un clic nomás sobre uno de los números. Bueno, atende que algo. Ahí se seleccionan los valores de una línea, la azul, por lo que veo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo poner en el mismo color de la curva. La curva azul está en azul, por lo tanto a los números también le voy a poner en azul. ¿Cómo puedo hacer eso? Allá arriba tengo los botones de color de fuente y color de fondo. Voy a seleccionar el color de la fuente que tiene el piso de color de color rojo ahora mismo. La A, el botón que está allá arriba en tu cinta de opciones, en tu pestaña inicio, digo yo, ¿sí? A tu izquierda. Ese. Selecciona el de la letra, no el del fondo para que no se contraste, digamos. Entonces, el color de la letra, en vez de rojo, ponerle azul, más o menos el mismo azul que tiene tu curva. Entonces, ahí, por asociación de colores, básicamente ya se va a estar observando, digamos, el número cercano a la curva que corresponde. Lo mismo, y otra vez, si no se lee tan bien, porque una cosa es la curva, otra cosa son los números, entonces le puedo poner en negrita y aumentarle el tamaño, por ejemplo. Y ya que están seleccionando todos los números, ese cambio va a afectar a todos al mismo tiempo. Entonces, ponerle por negrita, que es la N allá del mismo lugar donde estábamos seleccionando los colores, ¿sí? Negrita, puedes cambiarle el tamaño a uno más, del tamaño 9 puedes pasarle a, no sé si es 10 o 11 el siguiente, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que uno puede ir haciéndole ya a su gráfico como para captar la atención, digamos, de la persona que va a mirar para poder entender, digamos, los valores que se ven en la curva. Otra cosa podría ser también la otra curva que todavía tiene los números en negro, seleccionar también uno de los números de la otra curva y también hacerle lo mismo, es decir, ponerle en el color que yo estoy necesitando, ¿verdad? Y ojo que nosotros nomás estamos adaptando los colores a los predeterminados por Excel. Excel nomás ya me dio rojo y azul como colores primarios, digamos, para poder visualizar esa información, pero si yo quiero cambiarle el color también a la curva, porque no sé, porque en mis informes yo tengo que presentar los colores de la empresa, o porque quiero tener un estilo
estilo, de colores, y justo esos no son los colores predeterminados, entonces yo puedo hacer uso también y cambiarle los colores que quiera, digamos, ¿verdad? Bueno, pero simplemente les doy estas recomendaciones para ir mirando nomás cómo se puede hacer todo esto. Ojo que si bien los gráficos dinámicos muestran esos botones de color gris en el gráfico, yo puedo sacarle también esos botones. ¿Cómo? Vamos a ver eso, ¿sí? Ahí, por ejemplo, quiero que ahora te va a ver, ¿dónde? Ahora estamos nosotros en el color del número de la línea roja. Quiero que ahora selecciones al gráfico en una de las áreas blancas, ¿sí? Dentro del gráfico, pero fuera de las líneas. Ahí, por ejemplo, eso. Bueno, al hacer eso, lo que vamos a hacer es que el siguiente cambio le afecta a todo el gráfico y no solamente a la línea de colores de la línea roja. Entonces, quiero que te vayas allá arriba, donde dice herramienta del gráfico dinámico. Quiero que entre un ratito en formato. Vamos a mirar un poco si está ahí, no recuerdo muy bien. No es en formato. Diseño, vamos a ir buscando, ¿sí? Porque es un botón específico que quiero. Mover gráfico. No. Y el otro, analizar. Último, un ratito, analizar. Este tiene que ser. Allá a la derecha tenés mostrar u ocultar, dice, ¿sí? Andate un poco un ratito ahí. En el último botón, mostrar u ocultar, tenemos varias opciones. Lista de campos, que es tu lista de la tabla dinámica, o en este caso de tu gráfico dinámico, y el otro que dice botones de campo. Si le das clic en botones de campo, él te va a mostrar otra vez más opciones que el que está al lado nomás, ¿sí? Dale un poco un clic ahí al lado, botones de campo. Clic, eso. Y hay varias opciones. Por ejemplo, mostrar botones de campo de filtro. Ese solamente le afectaría al que dice suma de monto, creo que. Prueba un poco, anda un poco haciendo clic y vamos a mirar el gráfico. Cuando haces clic, miramos el gráfico y vamos a ver qué es lo que desaparece. Aparentemente no desapareció nada, probablemente no había luego ese botón de campo. Entras otra vez en el mismo y te vas destildando. Eso, exactamente, eso es lo que quiero que hagas. Que te vayas destildando y vayas observando qué es lo que va saliendo del gráfico dinámico. Entonces, hacer esto hace que el gráfico dinámico se parezca más a un gráfico simple porque desaparecen los botones del gráfico, pero también en este lugar se pueden volver a mostrar todos haciendo clic otra vez en cada uno de ellos si se da el caso o la necesidad de que yo quiera hacer los filtros en mi gráfico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ojo que lo que yo estoy mostrando nomás es que siempre a mi tabla dinámica le acompaña un gráfico dinámico y por eso tengo visibles las dos cosas, la información en bruto ahí al lado y en el gráfico lo que yo quiero que se dé énfasis, digamos, ¿verdad? Ahora, puede haber veces donde yo solamente quiero usar mi gráfico dinámico y no mi tabla dinámica. ¿Cuándo? Y cuando quiero pasar esto a una presentación, entonces lo normal va a ser, yo hago todo esto, preparo toda mi planilla y una vez que ya tengo el gráfico, que es lo que sí voy a mostrar, ese gráfico copio y pego en un PowerPoint y a partir de ahí, si ese PowerPoint me admite que yo deje pegado el gráfico dinámico con sus campos, entonces la gente suele entrar a jugar en su PowerPoint nomás, digamos, hacer los filtros que necesita y ya sabe que es bidireccional el cambio, que cualquier cambio que haga en su gráfico también le afecta a la tabla dinámica. Entonces, ojo que estoy hablando nomás de situaciones donde ustedes van a poder hacer uso de esto que estamos viendo, que es justamente de sacarle los botones del campo dentro del gráfico o ponerlo otra vez, si es que es la situación, para poder observar. ¿Qué le falta a este gráfico? Aparte de todos estos cambios que ya le estuvimos haciendo, y un título. Entonces ahí en la lista de elementos del gráfico puedo seleccionar título del gráfico, ¿sí? Entonces, el tercero, ese. Título del gráfico, ahí va a aparecer, puedo cambiar o en el gráfico mismo el dato de lo que quiero que diga el título o puedo irme en la barra de fórmulas y ahí todo lo que escriba es lo que va a aparecer. Eso ya depende de vos. Vamos a suponer que quiero decir que estos datos son, no sé, eh, comparativo 2021 versus 2020 de hidrovías do Brasil, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces va a depender un poco qué es lo que estoy mostrando en el gráfico para que el título tenga, digamos, importancia o que muestre eso de la información que yo quiera proyectar o mostrar, ¿verdad? Entonces, ojo que yo me quedo con un gráfico así, con pocos cambios. Le puse título, le saqué los botones, le cambié los colores a los números, le cambié el eje de millones para no ver muchos ceros que se pueda identificar.
Pero en realidad yo también pude haber utilizado los cambios de aspecto que tiene luego Excel de forma predeterminada, ¿verdad? Bueno, ¿en qué lugares le puedo encontrar? Tanto en la cinta de opción allá donde dice diseño, formato, como en ese botón que está debajo a la derecha del gráfico, que tiene así tipo ¿qué sería? Un pincelito, ¿verdad? En cualquiera de los dos yo puedo hacer cambios de aspecto de mi gráfico y son mucho más interesantes, evidentemente, porque ya tienen, digamos, tipo un diseñador gráfico que entró ahí a hacer esos cambios, y entonces cualquiera de estos es como que se ve más profesional mi gráfico, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que cada vez que van a usar un gráfico traten de usar estas opciones que ya son, digamos, de alto impacto en la información que ustedes puedan mostrar, y es mucho, mucho más agradable ver, digamos, los informes así. O sea, da gusto mirar, digamos, gráficos que ya tengan ese ajuste visual para poder agradar un poco a lo que uno está queriendo proyectar, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Me están escuchando bien? ¿Se está entendiendo? ¿Qué dicen? Sí, profe, bien. Bueno, fantástico. Sí, profe. ¿Qué hora empezamos hoy? 6:30, ¿verdad? A las 5 entonces. Ok, seguimos. Quiero que miremos un poco em, nuestro ejercicio. No sé si pedía algo más en nuestras instrucciones ahí en la columna A. Si nos vamos un poquitito más a la izquierda para poder observar. Eso, entonces el cuarto ya está. Colocar los separadores de miles. Ok, símbolo de guaraníes me pide ahora, ¿sí? Bueno, el símbolo de guaraníes se incorpora mediante un formato de número. Por lo tanto, cuando solamente tenemos un campo de monto en el área de valores, podemos hacer de la siguiente forma. Un solo número puedo seleccionar de la tabla dinámica. Le doy clic derecho. Al darle clic derecho me voy en formato de número. Si bien hay formato de celda, yo selecciono un número para que le afecte a toda la tabla dinámica, y ahí me voy en moneda, por ejemplo. Y al irme en moneda, voy a ver qué moneda me va a mostrar los símbolos. En símbolos voy a entrar ahí justo el de abajo, creo que es guaraní, no sé un poco si estoy equivocado. Debajo de ninguno hay una G tachada así. Puede ser, o yo veo mal. Entonces, ahí ya aparece el símbolo del guaraní. Va a depender de ustedes que quieran ver el símbolo a la izquierda o el símbolo a la derecha. Que yo sepa, normalmente se ven a la izquierda, nosotros al menos, ¿verdad? Símbolo guaraní a la izquierda del número, pero si por ahí uno necesita ver el símbolo a la derecha y no a la izquierda, entonces es cuestión de buscar nomás dentro de los símbolos, porque esa diferencia también quiero que, no sé si ya le expliqué. Les pido disculpas, pues no me acuerdo nomás si le explico o no le expliqué, pero como justo ahora me pide símbolo de guaraníes, y solamente para ver cómo se puede hacer para poder ver el símbolo de guaraní a la derecha de cada número y no a la izquierda, voy a mostrarle de la siguiente forma. Clic derecho otra vez en uno de los números, otra vez formato de número, él va a llevarte a el último seleccionado, que en este caso es moneda, ¿sí? Pero ahora quiero que hagas lo siguiente. En vez de seleccionar ese que estaba debajo de ninguno, la G tachada, quiero que te vayas a buscar en la flechita de los símbolos otra vez. Quiero que entres, pero que te vayas más abajo. Y cuando digo más abajo es después de los euros. Eso, ahí mismo. Bien. Bueno, vamos a ver un poco uno de ellos. Uno dice guaraní y otro dice español Paraguay. Selecciona un poco uno de ellos. El que selecciona ahora es guaraní. Ese, por ejemplo, ese ya le lleva a la derecha del número. Si esa es la idea, porque así me pidieron que muestre, bueno, eso solamente se logra acá, en la lista de símbolos, ¿sí? Al darle a aceptar, vamos a ver que esa configuración entonces se va a ver así. Ya va a depender, repito, de que ustedes necesiten verlo así o el valor o el símbolo a la izquierda del valor, ¿sí? Bueno, fantástico. Vamos a mirar un poco si eso se refleja en el gráfico. Este cambio, ¿se refleja o no se refleja en el gráfico? Se refleja, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes incorporen a su tabla dinámica normalmente se va a tener que ver en el gráfico, ¿sí? Ok, listo. Formato de color púrpura, ¿sí? En el formato de color púrpura, entonces ahora tengo que posicionarme en la tabla dinámica
y ahí tengo que pasarme a, puede ser, o dar formato como tabla, que es el botón que está ahí visible luego en inicio, o en diseño de la tabla dinámica que me va a mostrar de cualquier forma. Selecciono algo que tenga que ver con lo que me piden, que es el color púrpura, y con eso entonces estoy viendo que hubo el cambio de aspecto en el color que me solicitaron, ¿sí? Perfecto. Eso es entonces el punto 4, el ejercicio 4 de tabla dinámica. Creo que hasta ahí ya tengo símbolo de moneda, separadores de miles y formato color púrpura. Además le incorporamos un gráfico dinámico que le sacamos la característica de gráfico dinámico en el sentido de sacarle los botones. Si yo quiero volver a ver los botones porque voy a llevar este gráfico a un PowerPoint para poder, digamos, jugar solamente en el gráfico, entonces lo ideal sería incorporarle de vuelta los botones. Y ya dijimos que los botones se incorporan seleccionando el gráfico dinámico, volviendo otra vez hasta la, ¿cómo se llama? Hasta la barra de herramientas, creo que decía en analizar, parece que nos quedamos. Analizar y el que me daba mostrar o ocultar. Y mostrar o ocultar, siempre que hablemos de botones de campo, entonces ocultar todo. Y tengo que ir tildando por parte, digamos, ¿verdad? Uno cada uno para que se vuelvan a ver otra vez y esa es la idea, ¿sí? Simplemente para recordar que de esa forma podemos volver a ver todo, ¿sí? Bueno, perfecto. Eso, ahí se puede ir viendo que van apareciendo otra vez los botones grises, que es la característica del gráfico dinámico, ver los campos como botones grises dentro del gráfico. Bien, excelente, súper bien. Bueno, ahora sí podemos cambiar de color la tabla dinámica 4. Le vamos a pedir otra vez a Eli que nos comparta su pantalla. Entonces, Dayana, vos puedes dejar de compartir nomás. Y vamos a hacer con ella el último grupo de ejercicios de tabla dinámica. Profe, Sí, yo acá le cambié TD4, pero es la misma hoja. ni te preocupes, no te vayas a Eh, preocupar. No te bueno, vayas a preocupar. este también, hace Este, rato pensé que era este y no le importa, cambié a no, tabla. no pasa nada, no pasa nada. Ustedes ya entienden que la información de la base de datos que quiero pasar a la tabla dinámica puede estar en formato de tabla o no puede estar en formato de tabla y de todos modos se puede ver como una tabla dinámica. Es simplemente que ustedes sepan eso, nada más que eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pide el punto 5? Pide que se haga una tabla dinámica en una hoja nueva, entonces vamos a seleccionar la tabla, en este caso, o la base de datos, si por ahí no se le cambió todavía tabla, y nos vamos a insertar. Se selecciona, insertar, eso, insertar, tabla dinámica, le decimos hoja nueva, que de hecho no hay que cambiar más nada porque ya llevan una hoja nueva. Perfecto, ya tenemos la tabla. Pasamos al ejercicio, al ejercitario para ver qué más nos pide. Siempre la tabla dinámica cuando va en una hoja nueva se inserta a la izquierda de la posición de nuestra hoja, digamos. Por eso siempre que ustedes tengan la inserción de la tabla dinámica, tienen que ir hacia la hoja derecha, porque ahí va a estar, digamos, la información donde estaban ustedes en ese momento viendo, ¿sí? Entonces, esa es la hoja. Nos vamos hacia arriba. El punto 1 ya está. El punto 2 pide que cambiemos el nombre de la hoja. Ahora sí pide que cambiemos el nombre de la hoja, pero la hoja nueva, ¿sí? Esa hoja 3 se va a llamar T5. Entonces hay que hacerle doble clic o por la opción de cambiar el nombre. El doble clic es más rápido nomás para evitarnos los clics del mouse, digamos, pero es lo mismo, ¿sí? Bien, el punto 2 ya está. Ahora vamos a ver qué pide el punto 3. El punto 3 de la otra hoja, que la información de la tabla pueda verse por vendedor en fila, ok. Entonces nos vamos a T5, tildamos vendedor, automáticamente ya sabemos que el vendedor cuando se tilda va a parar en el área de fila, por lo tanto, eso ya va a estar. Lo que sí, el ejercicio no me dice, igual yo tengo que tildar monto, ahí yo ya voy a tener el formato que necesito cambiarlo, entonces voy a hacer el cambio. Eso. Después de cambiarlo, ya tendría que ver los valores. Perfecto. Sigo viendo qué más me pide. En el punto 4, aparte de ver el total, y ojo que se refiere a la sumatoria, ¿sí? El total general, también pide visualizar
promedio, máximo y mínimo. Bueno, para hacer esos tres cambios que pide, vamos y mantener a la información que muestra la suma total, tengo que insertar el campo de monto 3 veces más en el área de valores, pero eso lo voy a hacer arrastrando. Entonces vamos a seleccionar monto y arrastramos al área de valores. Eso, entonces vamos a ir viendo que van a ir apareciendo más columnas. Necesito ver 4 columnas, ¿sí? En total. Entonces, al ver las 4 columnas, esto está. Lo que sí quiero que noten es lo siguiente, que las otras también se llaman suma de monto, solo que tienen un número, 2, 3 y 4, dependiendo en qué orden fui arrojando, pero todas muestran lo mismo. Es decir, si yo selecciono la información y vamos a seleccionar las 3 columnas. Si quiero cambiar todo de una, no voy a poder hacer con formato de número, voy a tener que hacer con formato de celda, ¿sí? Entonces, para entender nomás, ¿qué pasa si ahí, al seleccionar los 3, selecciono formato de número? Vamos a hacer un poco un ratito, clic derecho, formato de número. Quiero que entiendan que formato de número, cuando ya son más campos en un área, solamente afecta a uno de los campos. ¿A cuál de todos? Al que yo arranqué seleccionando. Por lo tanto, van a ver que el único que cambió fue donde estaba la celda activa, es decir, en la columna C, no cambió el formato de la columna D ni en la columna E. ¿Por qué? Porque hicimos con formato de número. Pero sin embargo, si hacemos con formato de celda, ese sí va a afectar a todos los seleccionados, que es una característica nomás de Excel que les muestro para entender por qué hay dos formatos, uno es de celda y otro es de número, porque con uno solo cambia el de un campo y con el otro cambia todos los seleccionados. Básicamente sería por eso. Ahí puedo ver que los 4 valores son repetidos, ¿sí? Pero acá es donde nosotros vamos a entrar a hacer los cambios rápidos. ¿Cómo se hace cambio rápido en la tabla dinámica? Doble clic en cada título. Por ejemplo, a suma de monto 4, voy a hacerle doble clic, ingresa a la configuración de campo de valor, ahí le voy a seleccionar el promedio. Al seleccionar el promedio, él va a cambiar directamente el nombre, ¿sí? Por eso no pido que cambien el título primero, porque cuando escribís título y cambiar promedio, ahí cambia el nombre, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos en cambiar las funciones de cada columna, no el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es más rápido cambiarlo cuando ya estoy por fuera nomás, es decir, cuando ya estoy afuera de la configuración de campo de valor. Entonces uno era el promedio, otro era el máximo y otro era el mínimo. Máximo, muy bien. Y el último, el mínimo. Listo. Y cuando quiero cambiar nombre, yo ya sé que cualquier texto en la tabla dinámica puede ser modificado. Por lo tanto, me puedo poner encima de suma de monto, la primera columna, y le pongo ahí ventas guaraníes, por ejemplo, ¿sí? Ojo que para mí nomás siempre es ventas, pero en realidad puede ser en función a la información que ustedes tengan. Y mi recomendación nomás, Eli, ¿por qué mi recomendación sería esto? Porque al hacer doble clic, vos estás abriendo el panel, estás cargando adentro, o sea, haces más trabajo que ponerte encima y escribir nomás, ¿sí? A eso nomás es lo que voy. Entonces, espérame con un ratito. Quiero que te pongas en B3, donde dice suma de monto. Ah, ese es lo que yo le quiero llamar ventas guaraníes, ¿sí? En B larga 3, suma de monto, donde está suma de monto. Ahí, ese es lo que yo le quiero llamar ventas guaraníes. Entonces, no es borrar primero, ¿sí? Eso que estás haciendo, quiero que no hagas, quiero que escribas nomás ya encima, porque te ahorras pasos, ¿sí? Entonces, dale un poco de escape nomás, no te preocupes, dale escape un ratito, quiero que captes nomás la idea que te estoy diciendo. Acuérdate, todo lo que está en tabla dinámica, que sea texto, puede cambiar. Y no hace falta seleccionar, borrar y escribir, sino directamente me posiciono encima y escribo nomás ya. Automáticamente lo que estaba abajo desaparece, ¿sí? Yo sé que nosotros estamos acostumbrados en que todo lo que está escrito tenemos que entrar, seleccionar, borrar y después escribir. Yo eso es lo que quiero tratar de cambiar. Quiero que se entienda que en tabla dinámica yo necesito solo posicionarme encima, no necesito entrar a la celda, directamente quiero que escribas ahora ventas guaraníes. Pero abrevia tu guaraní, ponerle GS nomás. Venta guaraní. No, pero espera que todavía no me estás captando. Escape. Andate un poco fuera de tu tabla dinámica. Bueno, atendé bien. No hagas Ejemplo, todavía. Te voy a explicar.
quiero que así como te quedaste en esta celda vacía, quiero que te vayas y hagas una vez nomás clic, no quiero que le des doble clic a la celda del título. Y ahí escribís ya, ¿sí? Ventas guaraníes, no quiero que... Eso, bien. Ventas y guaraníes GS, o si querés insertar el símbolo de la jetachá, por ejemplo, puede ser. La gente me pregunta, ¿y cómo lo que hago eso, profesor? Si acá yo no puedo escribir, yo no sé cómo se escribe. Y bueno, eso se hace con insertar símbolo. Andate por un ratito en insertar. Ahí mismo donde estás, nomás quédate. Andate a insertar, allá en la pestaña insertar, y en el último dice símbolos. Entra en símbolos, eso, y vas a entrar a a ese le vas a dar insertar. Dale un poco insertar. Entonces, en vez de GS vas a usar esa G tachada, ¿sí? No digo que sea más sofisticado ni nada por el estilo, solamente es una alternativa para poder mostrar, digamos, que uno tiene, digamos, ese carácter en el texto de sus planillas o de su tabla dinámica, en este caso. Ventas guaraníes, fantástico. El de al lado va a ser promedio, y si querés volver a ponerle guaraníes, ¿verdad? Eso ya va a depender de vos. Pero repito, acordate que no hace falta borrar y escribir, sino escribir nomás ya, porque solo la escritura ya le borra, es decir, ahorrate un paso por lo menos, ¿sí? En estos casos los títulos no son demasiado largos, pero puede darse el caso que tenga yo campos con nombres muy largos, ¿sí? Entonces, si voy a entrar a borrar todo y después recién le voy a cambiar, gano más tiempo si yo solamente sobre la celda escribo y esa escritura ya le borra lo anterior. Nada más que eso para entender, ¿sí? Bueno, venta guaraníes ya está, promedio guaraníes. Eh, para no volver a entrar, seleccionar, puedo entrar nomás en el título del otro, copiar y después ya le pegas al lado, digamos, ¿verdad? ¿Por qué no hay una forma de escritura así como al 64? Porque el símbolo de guaraní es un símbolo que se metió tarde, digamos, no en la primera lista del cifrado ASCII, por lo tanto sí o sí entró en la lista Unicode hexadecimal, que no se puede presionando la combinación de al con números escribir. Por eso nomás yo decía para copiar del de ventas guaraníes y pegarle al lado de promedio al símbolo de guaraníes, ¿sí? No, pero ojo que no es formato, es el carácter. Es como si fuera una letra que vos querés seleccionar y copiar. Si vas a tener que entrar a las... Ahora sí te pido que entres, que le seleccione al símbolo de la moneda guaraní. Eso, que le copias y control C, después salía ahí, entra en promedio. En Ay, realidad, en profe. realidad no sé cuál es más corto. No sé si era más rápido hacer nomás la inserción con el símbolo o hacer este copiado y pegado, ¿sí? Pero nada, es una cuestión ya de aspecto de la información nomás, ¿sí? Bueno, lo Es mismo. más rápido, profe, el otro. Bueno, por eso como uno se acostumbra, ¿verdad? Entonces, a este ahora va a ser mayor venta y el otro va a ser menor venta, por ejemplo, ¿sí? De paso, practicamos. Este mayor venta y el otro menor venta. Puede ser también eh, eso, mayor venta y menor venta. Algunos le llaman venta mínima, otros le llaman venta máxima. No sé, para la gente que está en departamento comercial, yo quiero que entienda que mi ejemplo siempre va orientado al departamento comercial, porque casi siempre en la empresa hay un departamento que tiene que hacer este tipo de análisis, por eso nomás el ejemplo como tal va, digamos, direccionado a eso. Pero nada, ustedes ya están entendiendo y pueden hacer uso, digamos, para su propio uso del área donde ustedes estén en la empresa, ¿sí? Entonces, es simplemente entender que un solo campo de importes puede ser utilizado varias veces en una tabla dinámica y con una función diferente tiene un enfoque diferente de la información. Entonces, lo que yo puedo ver, vamos a suponer que este es un informe de ventas, yo veo cuánto vendió cada vendedor, cuál es su promedio, cuál es su venta mayor y cuál es su venta menor para poder tener eso como un informe y que sea analizado por el departamento que se necesite, digamos, ¿verdad? Bien, esto es lo que finalmente pedía la tabla 5. Quiero que ingresemos a ver si hay algún pedido más aparte de esta información. Entonces ahí en tabla dinámica 5 ya tenemos hasta el punto 4. El punto 5 dice colocar separadores de miles, símbolo en guaraní, autoformato en color negro. El símbolo en guaraní es lo que le falta. El separador de miles ya tiene. Y ponerle en un formato de color negro es lo que pide. Entonces vamos a hacer ese cambio. Acuérdense que
Estos son 4 campos diferentes, por lo tanto, formato de número me va a hacer 4 veces. Para no hacer 4 veces, yo sé que puedo seleccionar los 4 campos o las 4 columnas y de una sola vez entrar en formato de celda para que eso le afecte a toditos por igual. Entonces, clic derecho, formato de celda, Incluyendo, profe, el encabezado. incluyendo, Todo, no todo. pasa. En realidad, esto le va a afectar al formato de número nomás que vos. No importa que selecciones todo, le afecta al formato de los números. Entonces va a ser, creo que dijimos moneda, ¿sí? Moneda era, en vez de ninguno, el símbolo que ya está abajo, ninguno en este caso. Lo de hace rato era simplemente para ver más qué diferencia había entre un símbolo que aparecía a la derecha, otro símbolo que aparecía a la izquierda. Pero en este caso estamos hablando de guaraníes, por lo tanto seleccionamos guaraní, le damos aceptar. Si no queremos ver con decimal, le sacamos el decimal y con eso ya vamos a estar también, ¿verdad? Eso, perfecto. Bueno, y ahí, y lo que falta es ponerle en un autoformato en color negro, entonces eso puede ser por dar formato como tabla o por diseño, cualquiera de los dos. Hace rato eso. Vamos a buscarlo más, que la última categoría es la categoría que me da más formatos oscuros, por llamarla de alguna forma. Entonces, cualquiera que tenga más o menos lo que me pide el ejercicio, voy a seleccionar y con eso estamos. Excelente. Hasta aquí entonces llegamos con los ejercicios de tabla dinámica 5. Bueno, ¿qué es lo que yo suelo hacer hasta acá? Como no les mostré todo lo que puede hacerse con tabla dinámica, yo acá les suelo decir a mis alumnos que vamos a hacer un inventario de tabla dinámica. ¿Y qué es lo que sería este inventario? Bueno, y vamos a usar este ejercicio para el inventario. Quiero que hagas lo siguiente ahora, Eli. Quiero que te vayas a A1, donde no hay nada, hay una celda vacía, y ahí quiero que le pongas un, espera que, en A1 para, no, en A2, ponete, y quiero que ahí quiero que escribas lo siguiente. Número 1, así el número 1, paréntesis de cierre, espacio, y a esta tabla, es decir, vamos a ver todos los tipos de tablas que se pueden hacer en Excel para que ustedes tengan una lista a la que puedan acudir en algún momento cuando quieren mirar a ver cómo se hizo, ¿sí? Entonces, esta va a ser la tabla dinámica 1. ¿Qué tipo de tabla es esta? Esta va a ser la tabla dinámica que tiene operaciones básicas, entonces quiero que le pongas operaciones, así lo le vas a llamar, operaciones básicas, operaciones básicas, espacio guión espacio, espacio guión espacio, muy bien, y ahí le vas a poner suma, promedio, mayor, menor, no, máximo, mínimo en realidad, suma, promedio, máximo y mínimo. En realidad hay más operaciones, o sea, yo le pude haber dicho, bueno, en cada columna me van a poner una operación diferente, ¿verdad? Y podíamos seleccionar todas las que están dentro de de esa primera pestaña donde nosotros cambiamos las funciones. Pero hasta aquí me parece suficiente poder ver cuáles son las diferentes combinaciones que podemos hacer en ese cambio de la primera pestaña de la tabla dinámica, de la configuración del campo de valor. Entonces hasta ahí le puedes dar enter. Quiero que ahora selecciones ese número 1, esa celda donde cargaste ese título. Este va a ser su título, por lo tanto quiero que le hagas los siguientes cambios. Primero, que le cambie a color rojo. La fuente quiero que le ponga color rojo. Después quiero que le aumente el tamaño a 16. Quiero que le pongas en negrita, ¿sí? Y hasta ahí yo creo que es suficiente. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a poner otras tablas una debajo de otra. Pero ahora vas a seleccionar desde ese título hasta el último valor de 1,200 de esa tabla dinámica. Vas a copiar y vas a dejarle 3 celdas vacías y le vas a pegar ahí al lado. Bueno, ahí a ese le vamos a cambiar el título ahora. Ahí está bien. Bueno, el título de este va a ser el número 2, ¿sí? O sea, vamos a modificar nomás lo que dice el título. Entonces, primero va a ser el número 2. No va a ser más operaciones básicas. Esto va a ser ahora ponderaciones, ¿sí? Ponderaciones se va a llamar esta tabla dinámica.
Ponderaciones. Eso. Y a la derecha del guión, ¿sí? Vas a darle un espacio, guión, espacio. En vez de suma, promedio, máximo y mínimo, a esto le vamos a llamar porcentaje del total. Así luego le vas a llamar. Porcentaje del total general, luego, si le querés llamar. Porcentaje del total general. Del total general. Bueno, vamos a modificar la tabla. La tabla de abajo vamos a eliminar mayor venta, menor venta, y le vamos a dejar a ventas y a promedio, ¿sí? ¿Cómo se elimina? Y una de dos. Les voy a mostrar las dos formas. Una forma es, te vas a la lista de campos donde está el área de valores y donde dicen los nombres. Andate un poco a tu lista de campos a la derecha y hacia tu hora, un poco más arriba, ¿sí? Dice sumatoria de valores, ¿sí? Bueno, y ahí arriba, o sea, ahí donde dice sumatoria de valores, dice ventas guaraníes, promedio guaraníes, y hay más campos que no se ven nomás, ¿sí? A la derecha hay una flechita para poder bajar. Anda un poco, darle a la flechita que va a ir bajando entre los campos de la Profe, no estoy sumatoria de valores. ubicando. Espera, te voy a pintar. Espera como un ratito, voy a... Espérame que... Habilité mi lapicito. Acá. Me estoy refiriendo a esa flechita. Te marqué ahí con un cuadradito. Anda un poco, hacer clic ahí. Adentro del Ok. cuadradito. Ahí. Hacer clic y va a ir te tiene que mostrar los nombres de los campos. Ahí, por ejemplo, se ve mayor venta y menor venta. Menor venta tiene otra flechita otra vez al lado, ¿sí? Entramos en esa flechita menor venta. Ahí dice quitar campo. Esta es una opción. Así se quitaría de la tabla dinámica un campo. Dale nomás. Ahí desapareció, ahora se ve mayor venta. ¿Cuál es la otra opción? No voy a hacer por ahí, voy a hacer por otro lado. ¿Por dónde? Quiero que ahora te vayas en la celda donde dice mayor venta. Y quiero que se entienda, la celda tiene 4 lados. El lado de abajo, cuando yo pongo el puntero del mouse ahí en el lado de abajo, pero espera que, de acá, del título mayor venta. Ponete en esa celda. Ahí. Pero al ponerte abajo aparece una cruz de flechas negras, ¿sí? Esa cruz de flechas negras indica que yo puedo mover, pero no me refiero al de la esquina de la derecha, me refiero al lado de abajo, al lado más largo de la celda. La celda tiene 4 lados. En ninguna de las esquinas quiero que te posiciones en el piso, voy a llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ahí te aparece la cruz de flecha, ¿sí? En ese momento puedes hacer un clic sostenido y ahora quiero que arrastres hacia afuera de la tabla dinámica. ¿Te permite? Pero creo que vos le hiciste clic derecho, sin hacer clic derecho, así arrastrando nomás quiero que hagas. Solta un poco ahí. ¿Qué te dice? No podemos realizar el cambio de celda seleccionada porque afectará una tabla dinámica. Bueno, no te permite entonces. Dale nomás a aceptar. La otra opción, si estaba disponible, pero ojo que esto no está disponible porque la tabla dinámica no es una tabla dinámica clásica nomás, tendría que haber sido esta, seleccionar su título y arrastrar afuera, ya tuvo que haber eliminado, pero no importa. La otra opción, fuera de esa que vimos primero, es seleccionarle al título a mayor venta guaraníes, por ejemplo, pero de tu lista, allá otra vez, de tu lista, ahí arriba tu hora. Pero en este caso ya vas a seleccionar del nombre, desde ahí, ya no de la flechita. Desde el nombre, selecciona y tirarle afuera nomás, o sea, sacarle de esa área. Ahí por ejemplo aparece una X roja en el momento de hacer el arrastre, ¿sí? Esa sería otra opción. La que ustedes consideren más rápida van a usar y esa va a ser la forma. Bueno, ¿qué voy a hacer? Con estas dos voy a trabajar. La primera venta guaraní se va a quedar así tal cual. La segunda es la que voy a cambiar. ¿Pero qué es lo que voy a cambiar? Para entender, esa segunda tiene visualizado el promedio, no la suma, pero yo quiero que se visualice la suma también en esa. Entra un poco haciéndole doble clic al título promedio, por favor, en tu tabla, Eli. Doble clic, bien, ahí entro. Y ahora voy a cambiar de promedio a suma. Sí o sí tengo que cambiar de promedio a suma. ¿Por qué? Porque si no el porcentaje que voy a ver, porque ahora en esa columna quiero ver un porcentaje, va a verse con respecto a los promedios y no con respecto a las sumas, ¿sí? A eso es más lo que voy. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Automáticamente cambió su nombre a suma de monto. Voy a incorporar, a propósito, otro campo. Incorporar un poco tipo de factura, tilda tipo de factura de tu lista de campos. Tilda nomás, no, tilda nomás, tilda nomás. Entonces él va a salir, va a mostrar eso en la primera columna.
Espera que voy a pensar si ese va a ser mejor. No, vamos a llevarle, a ver, quiero que mires que en tu área de columna eh, hay un campo llamado sumatoria de valores. Llévale un poco a tipo de factura a columna. Tipo de factura lleva a la columna. No, no, espera, espera. Ahí, espera, te voy a mostrar. Este que está, el tipo de factura que ya está en el área de fila, ese es lo que quiero que le arrastre y le suelte. Eso, ahí está. Excelente. Ahí va a ser más entendible para ustedes lo que yo les quiero explicar. Por eso nomás le hago ese cambio, un ratito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que le hagas doble clic sobre suma de monto. A ver, ahí, doble clic, para poder acceder hasta el panel de configuración de campo de valor. Bueno, ahora quiero que entremos en esta segunda pestaña, mostrar valores como. Y en mostrar valores como vamos a acceder a la opción de sin cálculo. O sea, sin cálculo es lo que normalmente se ve para que se pueda ver lo que decía la primera pestaña, resumir valores como. Pero al entrar a sin cálculo, que en este caso va a ser acá en esta flechita de la derecha, quiero que entre un poco en esa flechita, por favor, Eli. Ahí vamos a ir a buscar la total general. Porcentaje del total general. El segundo es ese mismo. Selecciona y ahí le vamos a dar a aceptar. Al darle a aceptar, quiero que se note que la información cambia. ¿Qué es lo que se ve ahora en esa segunda columna? Se ve la información en porcentaje, pero el promedio, no es promedio, pondera sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre el total general. Quiero que visualicen que el 100% está al lado de los 148,200. Ese es su valor ponderado y los demás porcentajes tienen en cuenta a ese total general. Por eso nomás les hice esta modificación de tabla dinámica para que se entienda que todos los valores que se ven en la tabla dinámica, tanto en guaraníes primero como en porcentaje después, hacen que muestren su participación dentro del total general. Entonces, a ver, voy por parte. Si sumas estos dos porcentajes, te tiene que dar 100. Suma un poco un ratito, o sea, selecciona un poco un ratito esos dos porcentajes, Eli. Espera que, profe, porque no me está dejando. Espera que andate un poco más hacia abajo. No importa que la primera tabla se pierda. Ahí. Eso. Al seleccionar esos dos, allá abajo, acá en la barra de estado, se tiene que ver 100%. Eso es seleccionando los dos totales. ¿Qué pasa si seleccionas esto? Ahí te estoy mostrando. Si seleccionas esa última columna, también te tiene que dar 100%. Allá abajo, siempre en la barra de estado, ¿sí? Y lo mismo si seleccionas todos estos dos elementos, o sea, los porcentajes de las dos columnas. En los tres casos te tiene que dar 100% allá abajo en la barra de estado, ¿sí? Entonces, el enfoque que hace esta ponderación es con respecto al total general. El valor que fuese el total general es el 100% y lo demás es su contribución. Una forma de analizar la información dentro de esta tabla dinámica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quiero que vuelvas a seleccionar desde el título del 2 ahora hasta el 100%, desde el título rojo del 2, de la tabla dinámica 2, desde ahí hasta el Profe, 100%. Sí. ¿por qué acá cambió? Eso te iba a preguntar. ¿Qué? No, lo que pasa es que cuando vos trabajas con varias tablas dinámicas en una hoja, el cambio que le hiciste a la última tabla dinámica es el que se deja visible. Y si le afectó al ancho de la columna de arriba, entonces el otro se va a ver más chico. Para que vos visualices todo, entonces te tenés que ir allá arriba y volver a ensancharle a la columna E para que se pueda ver la información de las dos columnas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como nosotros le hicimos un cambio a la tabla 2, ¿verdad? Que están enumeradas. Este cambio de la columna manual que se ven los porcentajes del 50,54, él hizo que se ajuste para que se visualice esa información, pero no tuvo en cuenta que al achicar el de arriba quedó, digamos, sin verse completamente. Entonces, esto va a ocurrir nomás luego cuando vos tenés varias tablas dinámicas en la misma hoja, porque el ajuste se hace en la última tabla sobre la que vos estás trabajando, no respeta a los anchos de las otras tablas dinámicas normalmente. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ahora vas a copiar, te vas a ir otra vez 3 filas abajo, vas a dejarle espacio 3 filas y vas a pegar otra vez, ¿sí? Y vamos a hacerle los cambios otra vez. Bueno, esta va a ser una tercera tabla dinámica, tabla 3, o sea, número 3 va a seguir siendo ponderaciones, pero
Ponderaciones, espacio, guión, espacio, porcentaje de la fila, le vas a llamar a este. Porcentaje de la fila. Ah, y eso también me faltó. Viste que allá en la celda B14 dice ventas guaraníes. Y en la celda D de dedo 14 dice suma de monto. En suma de monto, en D de dedo 14, ahí, ponele porcentaje, pues no vas a escribir la palabra porcentaje, el símbolo de porcentaje nomás le vas a poner. Porcentaje del total, ponele. Porcentaje del total. Entonces, ese va a ser el dato que se va a ver, o de hecho que se está viendo en esa tabla. Al darle Enter, tiene que cambiar el título de esa columna y también el que te quería ir a cambiar primero, que es G14. Dice ahora total porcentaje del total. Bien. A esta tabla 3, ahora lo que vamos a hacerle es lo siguiente. Quiero que le des doble clic en suma de monto, lo que sería ahora la celda D26. Ahí, doble clic. A esta ahora te vas a ir a mostrar valores como, que es la pestaña 2, que está ahí un poquitito más arriba. Espera que. Esta pestaña. Ahí. Y ahí en vez de porcentaje del total general, que es este, vas a entrar en su flechita a la derecha y vas a buscar la porcentaje de la fila. Porcentaje del total de fila se llama este. Bueno, dale nomás a aceptar. Y ahora lo que ocurre es lo siguiente. Ojo que sigo viendo porcentajes, pero los porcentajes ahora ya no le ponderan al 148,200, sino le ponderan a todos los totales por cada fila. Este un 100%, este otro 100%, este otro 100%. Entonces, los 100% se ven en la última columna, se ven acá. Cada una de las filas es un 100%. Entonces me da para poder leer que este más este tiene que ser 100. Este más este tiene que ser 100. Y así cada fila tiene que dar como resultado un 100%. Entonces, la información es la misma que la tabla de arriba en lo numérico, pero en la tabla de arriba se pondera todo con respecto al total general. En esta tabla se está ponderando todo con respecto a cada fila, ¿sí? Cada total de fila tiene que dar su composición en ese 100%. Por eso le estoy mostrando con el color rojo cuáles son los datos que al seleccionar sí o sí en la barra de estado me van a dar un 100%. Entonces es un análisis donde yo quiero tener en cuenta solamente a los vendedores en cada tipo de factura o cada tipo de factura con respecto a cada vendedor, básicamente, ¿sí? Ojo que siempre esto ustedes pueden cambiar por el tipo de datos que ustedes quieren analizar, pero el enfoque que da este tipo de ponderación es para los elementos que están en cada una de las filas. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo, chicas? ¿Se está entendiendo lo que les estoy Sí, diciendo? profe. Sí, profe. Bueno, fantástico. De vuelta. Ahora ese título suma de monto, quiero que le pongamos así con símbolo de porcentaje real, porcentaje de la fila, le vamos a poner. Eso era. Excelente. Bueno, ahora vamos a copiar otra vez desde el título hasta el 100% y vamos a modificarle. El siguiente va a ser la tabla 4. Vamos a dejarlo otra vez 3 espacios en blanco. Le ponemos ahí, dale Enter. Bueno, ahora en realidad no quiero que borres todo. Borra solamente, viste que ahí dice 3 ponderaciones, porcentaje de la fila. Acá tiene que decir 4 ponderaciones, porcentaje de la columna. Lo que vamos a cambiar nomás borrarle. Eso. 4 porcentaje de la columna va a ser ahora. Por eso siempre hago con la misma información, para que ustedes vean los diferentes ángulos que cada tipo de tabla dinámica te da o te arroja con respecto a los mismos datos. Bueno, ¿qué hacemos acá? Vamos a entrar ahora donde dice porcentaje de la fila, porque ahora ese es su título, entonces le damos doble clic. Vamos a ver la configuración de campo de valor, doble clic. Eso. Nos vamos a la pestaña mostrar valores como y ahí le buscamos porcentaje del total de la columna, creo que tiene que decir. Ahí, porcentaje del total de columnas. Aceptar. Bueno, ahora es al revés. Ahora cada columna, es decir, yo le doy énfasis ahora a toda esta información de porcentaje.
cada columna para mí es un 100%. Si yo voy seleccionando entonces la información de estas dos columnas, todo me termina mostrando un 100%. Lo mismo esto, el total general. Este se le asemeja mucho a la tabla dinámica 2. Miento, a la 1. No, no era el 1. Al 2 que era el total general. ¿Sí? Si yo comparo esta última columna que seleccioné con la tabla dinámica 2, voy a ver también. Sí, en 5 minutos. Entonces, hace un poco algo, Eli. Andate por un ratito hacia arriba. Quiero mostrarle nomás algo. Un ratito, andate hacia arriba. Ahí, esa celda. A ver, voy a volver nomás a marcar acá. 2409 hasta 2456 son los mismos datos que me da el total de la cuarta tabla que hicimos ahora. Andate un poco hacia abajo. 2409 a 2456. ¿Por qué? Porque justo en este caso se está ponderando lo que hay en esa columna y lo que hay en esta columna es también el total general, pero solamente para esa última columna, porque acá sí es diferente lo que se muestra en autoimprenta y lo que se muestra en manual con respecto a lo que veíamos en las dos tablas anteriores. Nada más que eso, ¿sí? En este caso, entonces, la información se visualiza para cada columna un 100%. Entonces, yo no es que le analizo a los tipos de factura por vendedor, sino que le analizo al revés, a los vendedores en cada tipo de factura, ¿sí? Es un análisis diferente. Nada más que eso. Ok. Ahora, selecciono otra vez desde el título del 4. Ah, discúlpame que me falta cambiar. Ese título ahí en D, ese tiene que ser porcentaje de la columna en vez de la fila. Entonces cambio fila por columna, de la columna, eso, y ahí se queda. Excelente. Ojo que no le estoy pidiendo cambiar de color para que cada tabla sea de un color diferente, ni mucho menos me enfoco solo en el título para no perder mucho tiempo nomás. ¿Sí? Después ustedes si quieren pueden cambiarle si les apetece. Bueno, perfecto. Se copia, se pega. Este va a ser tabla 5. Bueno, y acá vamos a hacer una tabla más interesante todavía. ¿Por qué? Porque ahora la ponderación va a ser con respecto al líder. Vas a borrarle lo que dice porcentaje de la columna y vas a ponerle con respecto al líder. Casi siempre en la información que yo voy a analizar, tengo un elemento que es el más fuerte, el de mayor monto, que es el líder de lo que yo, digamos, evalúo dentro de la información que tengo. En este caso, vamos a hacer de la siguiente forma. Quiero que, con respecto al líder, poner vos coma espacio, ponerle. Te voy a decir algo más para el título, para que después me entiendan nomás, ¿sí? Coma espacio, ponerle diferencia de, así lo escribí, ahora no se va a entender, pero después me van a entender. Diferencia de y, ponerle y, griega, ¿verdad? Porcentaje, así en símbolo de porcentaje nomás. De la diferencia de la diferencia de. Y hasta ahí deja el título. Esa parte del título medio que no se entiende, pero porque todavía no hicimos nomás, ¿sí? Cuando hagamos ya van a entender por qué les dije esto. Bueno, dale Enter y déjale ahí. Bueno, ¿qué vamos a cambiarle a esta tabla dinámica? Le vamos a sacar a tipo de factura un ratito. Es decir, le destildar nomás tipo de factura. Eso, y ahí tiene que desaparecer y se queda así más cortita mi tabla. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Venta se queda, no hay problema. A ese porcentaje de la columna vamos a hacerle un cambio. Dale doble clic ahí donde dice porcentaje de la columna en el título. Muy bien. Bueno, en la configuración de campo de valor vamos a ir a cambiar el porcentaje del total de columna. Vamos a ir a buscarle a uno que se llame diferencia de, se tiene que llamar. Ese va a ser. Bueno, atiendan que un ratito, por favor. No, todavía no era aceptar. Entrar nomás otra vez, doble clic. Ya sé que ya te querés ir, Eli, pero tranquila, hermana. Dale. No, pero profe, no es porque me quiero ir. Ese te salió porque le hiciste doble clic en el importe nomás, no en el título, pero no importa. No sé si ya le expliqué este tema del informe. El informe sale cuando le damos doble clic a una tabla dinámica, a cualquier parte numérica de una tabla dinámica, y muestra una hoja nueva con información de dónde vino para poder dar ese número. Me parece que ya le expliqué. Ese puede Sí. eliminar nomás. Este no vamos a usar ahora. ¿Cierro? O sea, No, le ahí, das... viste, dice hoja 7. Ahí donde dice hoja 7, dale un clic derecho
en el nombre de la hoja, Ah. clic derecho, eliminar nomás. Ok, Eso. ahí está. Ah, bueno, espera que el doble clic tiene que ser ahí donde dice porcentaje de la columna, ¿sí? En el título. Ahí, ahí. Bueno, en la configuración de campo de valor pasamos a la pestaña de al lado y ahí es, bueno, ahí lo que quiero que me entiendan un ratito. Este y el otro que vamos a usar enseguida es o son los únicos que habilitan el acceso al campo base y al elemento base, cosa que ninguno de los tres anteriores habilitaban, porque los tres, porcentaje de la columna, porcentaje de la fila y porcentaje del total general, no habilitaban el acceso a campo base y elemento base. Sin embargo, diferencias de sí habilita. ¿Qué es lo que es el campo base? El campo base es donde se encuentra el elemento base. En este caso, les voy a enfocar de la siguiente manera. Vamos a suponer de los 4 vendedores que tiene la empresa, cualquiera, uno de ellos es el capo máximo, el que vende siempre lo máximo de todos los meses, ¿sí? Ahora, entonces va a ser nuestro vendedor estrella, por llamarle de alguna forma. Y sobre él queremos hacer las diferencias de los demás. Puede darse el caso que la empresa no tenga un vendedor estrella, pero sí tenga un objetivo. Entonces podemos decir que ese es nuestro objetivo también, ¿verdad? Queremos entonces saber quién está por encima del objetivo y quién está por debajo del objetivo. En este caso vamos a suponer que es un vendedor estrella y queremos hacer sobre el vendedor estrella. Entonces, supongamos que ahora el vendedor estrella no es el que más vendió. No es Raúl, no es Juan. Juan lo que tiene 39 millones vendidos, sino que el siguiente. Vamos a suponer que es Raúl. Raúl es nuestro vendedor estrella o puede decirse que es nuestro objetivo. En este caso, tengo que seleccionar el campo donde está Raúl y Raúl está en vendedor. Por lo tanto, vendedor tiene que ser el campo base. Y el elemento base es Raúl, no puede ser otro. Al darle a aceptar, entonces él va a hacer la ponderación sobre Raúl. ¿Y qué es lo que muestra? Bueno, en este caso muestra numeral, pero le voy a dar el cambio de formato. Vamos a ponerle formato de número a esa información un ratito. Y con eso terminamos. Formato de número. Pongámosle con separador de miles. Y en negativo inclusive puede mostrarse como rojo, ¿sí? Pues no importa. Acá, aunque ya saliste, se ve que hay valores negativos y valores positivos. ¿Quién tiene positivo? El que está por encima de Raúl o por encima del objetivo. En este caso, 1.900 por encima de Raúl está Juan. Y por debajo de Raúl, 1.400 está Andrés y 700.000 está Rodolfo. Entonces, eso es lo que básicamente muestra esta opción de diferencia de. Entonces, ahí donde está el título porcentaje de la columna, quiero que le cambies por diferencia de para saber y acordarte que este fue el caso o la función que nosotros seleccionamos para mostrar la diferencia de Raúl en este caso, ¿sí? Diferencia de Raúl, inclusive le puedes poner. Diferencia de Raúl. De lujo. Bueno, porque ya llegó nuestra hora nomás. Vamos a dejar hasta acá. Me falta, ¿qué me falta? Porcentaje de la diferencia de que va a ser otra columna. Me faltan los campos calculados y las segmentaciones. Eso que nosotros terminemos, listo en nuestro curso. Pero quiero terminar de mostrarles para que puedan tener este inventario de tablas dinámicas, porque esas son todas las tablas dinámicas que existen, que pueden existir y que ustedes deberían saber hacer y saber reconocer. ¿Les parece? Dale, Sí, profe. profe. Bueno, estamos. La siguiente clase yo creo que finalizamos nuestro curso. Dale, profe. Quedamos Genial. así. profe. Nos Dale, vemos. profe. Gracias. Gracias, Chaucito a gracias. ustedes. Chau, chau.